Escena Lucero, plano entrevista día 6, toma 13. ¡Montañera! ¡Acción! Hay un común desconocimiento del rol de las mujeres en este mundo cafetero que también ha sido muy difícil. Las mujeres cuidando los animales, secando el café, cuidando la huerta, los patios, alimentando a los trabajadores, y en la mayoría de los casos el único que recibía un reconocimiento económico era el hombre, el esposo. Entonces dijimos, venga, todo bien con Juan Valdés, pero contemos la otra versión, la versión femenina de esta historia que no se ha contado, y cuando alguien en otra parte del mundo se tome una taza de café colombiano, también no solo piensen en Juan Valdés, el arriero con la mula, no sé qué, sino también en estas mujeres que han desempeñado un papel muy importante dentro de la cadena productiva del café. Nace de un proyecto que escribió mi compañera de vida. Es una película que habla de su vivencia y su familia en el campo, en la montaña, y las historias de muchas mujeres también que han participado en todo lo que es el proceso del café y que no han sido visibilizados. Que cuentan sus historias, las cosas muy bonitas, las que de pronto no son tan bonitas, ayudan a que uno tenga más conciencia. En el caso mío, pues de mi familia, de mis tías, de mi madre. Entonces ha sido un proceso muy enriquecedor, y en ese contraste pues obviamente ayuda a que uno se sienta muy orgulloso de lo que está haciendo, del proyecto y de sus raíces. Que ser montañero no es algo por lo que nos debamos avergonzar ni debamos ocultar. Al contrario, es algo de lo que debemos estar orgullosos, porque eso define de dónde venimos, y es muy importante el conservar todo ese legado que nos dejaron en algún momento. Es bonito resaltar y hacerle ese homenaje al campo y a la mujer campesina, a esas madres, a esas abuelas que vivieron en el campo. Queremos conmemorar todo eso a través de esas señoras que dieron alma, vida y sombrero para levantar 10, 8 o hasta 15 muchachos en una finca a sol y al agua. Bueno, yo crecí en un matriarcado, mi abuela, mi mamá y yo, y pues digamos que lo que me marca no es haber vivido tanto tiempo en el campo, sino haberme ido. Porque cuando tomas distancias ves las cosas de otra manera, toda esta mística y esa magia con la que vives en el campo es normal. O sea, aquí no hay realismo mágico, el solo realismo. Se vuelve mágico cuando ves otras realidades, y digamos que fue esa distancia la que me hizo querer narrar desde el territorio, no solo las vivencias, sino esta forma de pensar campesina, donde la magia y lo místico está como tan presente. Está bien, bien queda. Digamos que ya en Montañera, pues yo empecé a contar esta historia del matriarcado, donde era un cortometraje que solo se trataba de esta experiencia autobiográfica, pero me di cuenta que algunas mujeres pues no habían tenido esa misma experiencia y esa vivencia del matriarcado. Entonces me di cuenta que había otra versión de la historia que yo estaba dejando por fuera, y me pareció importante incluirlas en la historia, y ahí este proyecto mutó un poco, se hizo un largometraje, y decidí pues contar mi experiencia, pero también verlo desde otras aristas, que son lo de las vivencias de estas mujeres. Bien, chicas, muy bien. Y con el tiempo de pronto uno ver la película de uno mismo, que yo, ay, a la edad que estoy yo, voy a resultar en estas. No. Gratamente me sorprendieron, porque me encontré con un montón de mujeres que, si bien tuvieron ese pasado, ahora están empoderadas. Muchas de ellas son empresarias en el mundo cafetero, con sus propias marcas. Se han liberado de algún modo también de estar supeditadas a las decisiones de sus esposos, y bueno, digamos que ese ha sido el hallazgo más maravilloso en la investigación de este proyecto. La narrativa de la peli pues tiene una línea central un poco convencional, pero lo que lo hace diferente es, primero, es que se entrelazan
las historias de estas mujeres, porque todas somos montañeras, pero también todas somos únicas y cada una tiene su propio universo y no cabemos en una cajita donde todas somos iguales. Fue un reto porque es un poco comprender pues la historia, no solo desde el territorio, ¿no? Sino también como la historia que atraviesa cada una de las personas, ¿no? de los personajes que hacen parte de este documental. También hay un intento de maximizar en la historia toda esta mística y magia que mencionaba. Se utilizaron recursos, algunas evocaciones, animaciones que nos lleven a ese mundo fantástico, a esa magia. Cuando pues Ingrid me cuenta que dentro de su proceso narrativo obviamente está el trabajo con archivo, pero no es un trabajo de archivo como casualmente lo conocemos, que es tomar el álbum fotográfico y pues simplemente pasarlo, sino que ese archivo cobra una vida y tiene un sentido de traernos a la historia, a esos personajes de los cuales un poco es como un homenaje, ¿no? Es como ese ejercicio. Entonces fue como listo, vamos a hacer cutout, ¿sí? En técnica de stop motion. Digamos, el recurso también de las animaciones es eso, ¿no? Es como esos lugares de transición, ¿no? Que conectan no solo la experiencia íntima y familiar, ¿no? Y muy personal, sino que también se abren a ese diálogo con esas otras historias de mujeres. Tiene un diseño sonoro importante para que el público pueda tener una inmersión en estos espacios, en estas creencias. Nosotros trabajamos ya desde la preproducción en el sonido transmite emociones, el sonido a través de cómo suena ese entorno puede llevarnos a lugares, lo mismo que la música y bueno, los diálogos, sobre todo las voces, que es lo que mejor tiene que estar capturado en las producciones, inclusive bueno, en el audiovisual y en la ficción también. Es muy importante el sonido, yo diría que es la mitad de la película o tal vez un poquito más. Pues digamos que este documental se puede enmarcar dentro del cine híbrido, o sea, tiene elementos tomados de la ficción, de la animación y también cosas del documental clásico, donde todos se mezclan para poder llevar esta historia con todo su contenido, que también es muy diverso. Ojalá que con esta película se pueda ver todo ese trabajo oculto durante tantos años y lo importante del rol de la mujer en el proceso del café. Los invito a que conozcan otra versión de la historia de este mundo cafetero, narrada por una montañera. Estaría lindo que se identifiquen y que revaloremos el campo y a las personas que lo trabajan.